Mi marido arruinó mi boda con mariachi en plena iglesia, y ni siquiera tuvo la decencia de fingir que me amaba. Recuerdo ese día como si todavía me quemara en la piel. La iglesia de San Joaquín estaba llena, adornada con flores blancas y listones dorados, el mariachi ya afinaba sus guitarras afuera, y yo creía que estaba a punto de vivir el momento más feliz de mi vida. Nunca imaginé que lo que en realidad estaba por vivir era mi entierro emocional. Cuando las puertas se abrieron y caminé hacia el altar, sentí todas las miradas encima, las de su familia, que siempre me vieron como la naca que se quiso casar con un rico, y las de mis padres, que con orgullo humilde me sonreían desde la segunda fila. Yo solo veía a Juan, de pie frente al sacerdote, elegante, con ese traje azul marino que tanto le gustaba, el mismo que usamos cuando me propuso matrimonio. Pero su sonrisa no era para mí. Lo noté cuando levanté la mirada y vi a mi prima, Daniela, de pie al lado del coro, con los labios pintados del mismo color que yo llevaba. Sonreía como si supiera algo que yo no, y entonces el mariachi empezó a tocar Si nos dejan. Fue ahí, justo ahí, cuando la realidad se quebró. Juan volteó hacia ella. Se rió. Le guiñó el ojo. Y en un acto tan cruel que el tiempo se detuvo, ella se acercó y lo besó, frente a todos. Frente al sacerdote. Frente a mis padres. Frente al mariachi que no supo si seguir tocando o callar. Escuché los murmullos, los teléfonos levantándose, los flashes. Yo me quedé congelada. No lloré. No grité. Solo sentí como mi corazón se iba endureciendo con cada mirada de lástima que me lanzaban. Mi suegra, doña Elvira, soltó una risita casi imperceptible, pero suficiente para dejarme claro que aquello no había sido un accidente. El padre intentó decir algo, pero Juan levantó la mano y con esa voz arrogante que tantas veces usó para imponer su voluntad, soltó. Perdón, padre, pero creo que esto ya no tiene sentido. Y se dio la vuelta. Las risas, los murmullos, los comentarios, todo se mezclaba en mi cabeza. Solo alcancé a decir, casi sin voz. ¿Esto lo planeaste, Juan? Él ni siquiera volteó. Solo escuché como su madre murmuraba, te lo dijimos, hijo, esas mujeres de pueblo solo traen vergüenza. Y ahí supe que no solo había perdido a un hombre, sino que había sido humillada ante todo su círculo, ante mi familia, ante Dios. Afuera, el mariachi seguía tocando, confundido, intentando llenar el silencio incómodo que se había instalado en la iglesia. Yo caminé hacia la salida sin mirar atrás. Cada paso era una mezcla de rabia, vergüenza y un extraño tipo de claridad. El aire afuera olía a pólvora y flores marchitas. Mientras todos murmuraban detrás de mí, saqué del bolso el anillo de compromiso y lo dejé caer en el suelo empedrado. Te lo juro, Juan, susurré, esto no se va a quedar así. Esa noche, no volví a casa. Me refugié en el pequeño departamento que rentaba antes de conocerlo, ese que él solía llamar, tu cuevita de pobre. Me miré al espejo y vi una versión de mí que ya no reconocía, el maquillaje corrido, el vestido rasgado en la orilla, y la mirada vacía. Pero debajo de esa ruina, había algo nuevo encendiendo. Una furia fría. No la que grita. La que planea. Pasé la madrugada recordando cada detalle de los últimos meses. Las reuniones misteriosas de Juan con socios que nunca conocí, las llamadas a medianoche que cortaba cuando yo entraba a la habitación, los viajes repentinos a Guadalajara y Monterrey, los sobres que llegaban a nombre mío, pero que él decía que eran cosas del negocio. Y entonces lo entendí, mi boda no era solo una humillación. Era una cortina de humo. Mientras yo soñaba con un altar, él limpiaba su nombre usando el mío. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era mi suegra. Mira, muchachita, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería aplastar a alguien. Te recomiendo que no hagas un escándalo. Ya bastante pena nos hiciste pasar ayer. Juan va a casarse con Daniela, y tú deberías agradecer que no te metimos una demanda por difamación. Yo respiré profundo. No se preocupe, doña Elvira, contesté, con una calma que hasta a mí me sorprendió. No pienso hacer ningún escándalo. Así me gusta, que entiendas tu lugar, dijo ella antes de colgar. Pero lo que ella no sabía, era que en ese momento yo ya había decidido que no solo iba a recuperar mi dignidad,
Iba a destruirlos. A todos. Tomé mi libreta, esa donde guardaba los gastos de la boda, los anticipos del salón, las transferencias bancarias que hice desde mi cuenta al negocio de Juan, y empecé a revisar cada recibo, cada factura, cada mensaje. Y ahí, entre las hojas, apareció la primera pista, una factura a nombre de Desarrollo San Martín S.A., con mi firma falsificada. El fraude empezaba a asomar la cabeza. Cerré la libreta y respiré hondo. El dolor seguía ahí, pero ya no me dominaba. Era el combustible. Y aunque en ese momento nadie lo sabía, la mujer que salió humillada de aquella iglesia, no era la misma que iba a volver. Los días siguientes fueron un desfile de vergüenza, como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para recordarme mi desgracia cada hora. El vídeo del beso entre Juan y Daniela en plena iglesia se volvió viral en menos de 24 horas. Las redes se llenaron de memes, de burlas, de titulares con frases como «La novia abandonada con mariachi en vivo» o «Drama en boda de los Montes, infidelidad frente al altar». Yo no podía salir de casa sin sentir las miradas. En la tiendita de la esquina dejaban de hablar cuando entraba. En el trabajo, mis compañeras me miraban con esa mezcla de lástima y morbo. A los pocos días, Juan apareció en televisión local, dando una entrevista. Fue una decisión mutua, dijo con esa voz calmada que usaba cuando mentía. Simplemente no éramos compatibles. Además, yo nunca dependí de nadie para salir adelante. Al contrario, hubo quien se colgó de mí. Y sonrió. El presentador rió con él. Y el público también. Esa noche rompí el control remoto contra la pared. No por rabia. Por impotencia. Por darme cuenta de que él tenía poder, dinero, contactos, y yo solo tenía la verdad. Una semana después, la suegra decidió venir a hablar. Llegó a mi departamento sin avisar, vestida de luto como si viniera de un funeral. El mío, seguramente. Se sentó en el sillón con ese perfume caro que siempre me daba dolor de cabeza. Mira, muchachita, empezó, ya hablábamos con Juan y Daniela. Quieren dejar las cosas claras. Tú fuiste buena, pero no eras para esta familia. Tú sabes, una cosa es ser decente y otra es saber comportarse. ¿Comportarme? Le pregunté, conteniendo las ganas de gritar. Sí. Hay niveles, mija. Y tú, pues, me miró de arriba abajo, hiciste lo que pudiste. Pero hay que aceptar la realidad, tú nunca encajaste. Cada palabra era un golpe. Pero algo dentro de mí se mantenía firme, como si cada humillación fuera un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para protegerme. Ella siguió hablando, disfrutando cada frase. Juan va a casarse con Daniela. Ya se anunció la fecha. Va a ser algo discreto, claro, por respeto a lo que pasó. Pero quiero que sepas que te vamos a regresar tus cosas. Tus trapos, tus cositas personales. ¿Mis cosas? Le dije. Mis ahorros están en su cuenta, doña Elvira. Ay, no exageres. Eso fue un préstamo, ¿no? Además, tú firmaste los papeles del negocio. Todo está a nombre de ustedes dos. Si Juan usó algo, fue con tu consentimiento. Ahí me di cuenta de la magnitud del desastre. No solo me habían robado el amor y la dignidad, también mi dinero, mi nombre y mi reputación. No se preocupe, le respondí. Todo se va a aclarar pronto. Ella se levantó, ajustó su bolsa y antes de irse me soltó. No me hagas reír, mija. Las de tu tipo no sobreviven en este mundo. Ustedes lloran, nosotros firmamos. Cuando cerró la puerta, me quedé en silencio. Su frase resonó en mi cabeza, ustedes lloran, nosotros firmamos. Ese día entendí que mi dolor no era una historia de amor rota. Era una guerra. Poco después, el acoso empezó. Llamadas anónimas. Comentarios en redes sociales. Te lo merecías por interesada. Por andar buscando dinero ajeno. Qué bueno que te dejaron. Cada palabra me perforaba un poco más, pero también me empujaba hacia algo más fuerte que la tristeza, la estrategia.
Un mes después del escándalo, recibí una notificación bancaria. Mi cuenta estaba vacía. Llamé al banco. Me dijeron que las transferencias habían sido autorizadas desde mi correo y firmadas digitalmente por mí. Falsificaron mi firma. Usaron mi identidad para mover el dinero que había guardado durante años de trabajo. Esa noche, me encerré con todos mis papeles, facturas y copias de correos. Encendí una vela y revisé cada documento. Ahí estaban, las escrituras del terreno de mi abuela, los comprobantes de transferencia al negocio de Juan, las facturas de la boda. Todo estaba vinculado. Todo estaba diseñado para un solo propósito, que cuando el fraude saliera a la luz, la culpable fuera yo. Pasé horas llorando, pero sin soltar los papeles. Cuando amaneció, ya no me temblaban las manos. Había dejado de llorar. Por fin podía pensar. Decidí ir a la empresa de Juan, Inmobiliaria Montes. Llegué sin avisar, con mis carpetas bajo el brazo. La recepcionista, una mujer joven con lentes, me miró incómoda. El señor Montes no puede atenderla, dijo. No vine a que me atienda. Vine a que me vea, le respondí. Entré sin permiso. Juan estaba en su oficina, con Daniela sentada en su escritorio, revisando documentos. Cuando me vio, su sonrisa se torció. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Vine por lo que es mío. ¿Tuyo?, rió. Todo esto lo levanté yo. Tú solo estabas de adorno, mi amor. Ah, ¿sí?, le contesté. Pues tu adorno tiene copias de tus transferencias, tus correos, y tus escrituras firmadas con mi nombre. Él se levantó y me arrebató la carpeta. No te atrevas a meterte en lo que no entiendes, dijo entre dientes. No sabes con quién te estás metiendo. Claro que sé, le respondí. Me casé contigo, ¿recuerdas? Daniela se levantó, burlona. Ay, por favor. Ya supéralo. Fue hace semanas. No puedes vivir de eso toda la vida. La miré directo a los ojos. No te preocupes, reina. No pienso vivir de eso. Pienso vivir de lo que les voy a quitar. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Por primera vez desde la boda, sentí que recuperaba el control. Y aunque no lo sabían, en ese momento empecé a grabar cada llamada, a guardar cada correo, a copiar cada mensaje que me llegaba del banco. Durante las noches, escuchaba las grabaciones y anotaba nombres, fechas, cantidades. No tenía un plan todavía, pero tenía algo mejor, la verdad y la determinación de usarla. Un viernes, mientras revisaba mi correo antiguo, encontré uno de un número desconocido. Decía, sé lo que te hicieron. No todo está perdido. Si quieres pruebas, búscame en el café del centro, mañana a las 6. El mensaje estaba firmado solo con una letra, R. Esa noche casi no dormí. No sabía si era una trampa o una oportunidad, pero algo me decía que era el punto de quiebre. Por primera vez en semanas, me sentí viva. Al día siguiente llegué al café media hora antes. Un hombre de unos 40 años se sentó frente a mí sin saludar. Tú no me conoces, dijo, pero trabajé con tu ex. Y ya no puedo seguir callando. Puso una memoria USB sobre la mesa. Ahí están las grabaciones. Las transferencias, las conversaciones con su madre, con su novia, todo. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Porque ellos también me usaron. Y porque tú eres la única que puede hundirlos. Tomé la memoria, la guardé en mi bolso y le dije. Entonces esto apenas comienza. Esa tarde, al regresar a casa, miré mis papeles, mi libreta, la memoria, y entendí que ya no estaba cayendo. Estaba escalando. La humillación había terminado. Ahora venía mi parte favorita, la estrategia. Cuando abrí la memoria USB en mi laptop, sentí un vértigo frío en el estómago. No era vértigo de miedo, era vértigo de poder. Allí estaban, audios de llamadas donde Juan hablaba con su madre sobre cómo mover las escrituras,
capturas de pantalla de transferencias desde cuentas a nombre mío a empresas fantasma, y correos con instrucciones para fabricar facturas. Todo lo que había sospechado, reunido ahora en archivos que no podían negarse. El hombre del café, me dijo, aunque luego supe que se llamaba Roberto, había sido contador de la familia Montes. Me explicó, con voz baja, como aquello no había sido improvisado. Llevaban meses montando una estructura para blanquear ganancias de ventas ficticias de terrenos, usando mi nombre y el de otros prestanombres. Me dio una lista con nombres, cuentas, fechas y montos. Roberto no era héroe, era un dos caras arrepentido que se había cansado de sentirse cómplice. Yo no lo juzgué. Aproveché su culpa como se aprovecha un boleto premiado. Lo primero que hice fue calma. Nada de salir en redes contando mi versión. Todo lo que necesitaba era evidencia sólida y un equipo que supiera mover piezas sin filtraciones. Encontré un abogado por recomendación de una amiga de la facultad, Mariana, abogada fiscalista y dura como un reglamento. Me recibió en su despacho con la frialdad profesional que necesitaba. Miró los archivos, pidió copias y dijo sin rodeos: esto alcanza para una denuncia penal por fraude, usurpación de identidad y falsificación de documentos. Pero ojo, ellos tienen poder. Hay que blindar a la víctima primero. Mariana me enseñó a pensar como si estuviéramos en una partida de ajedrez. Primer movimiento: resguardar mis bienes y las pruebas. Mandó a presentar un escrito en la fiscalía y una medida cautelar para impedir que las cuentas y las propiedades siguieran cambiando de manos. Segundo movimiento: auditar las escrituras y solicitar a notarias certificados de autenticidad de firmas. Tercer movimiento: copia de seguridad de todo, emails, backups, mensajes de WhatsApp, en servidores seguros y fuera del alcance de cualquiera que quisiera borrarlo. Todo debía quedar registrado en cadena de custodia. Mientras Mariana hacía el trámite legal, yo seguí cavando. Roberto me dio acceso a una carpeta con contratos incompletos, recibos tachados con corrector y facturas que no coincidían con las fechas de obras. Empecé a reconocer patrones. Los pagos salían de cuentas a nombre de Desarrollo San Martín, Grupo Altamira, y otras sociedades pantalla. Luego, parte de ese dinero volvía en efectivo a la familia Montes o era invertido en ranchos y carros de lujo. Había transferencias hacia una cuenta en Monterrey, donde un compadre de Juan figuraba como administrador. Todo con firmas que, al compararlas con mi libreta, no cuadraban. Había falsificación, y la huella digital era demasiado obvia. Pero no bastaba con tener pruebas. El enemigo también contaba con complicidad. Doña Elvira tenía contactos en el banco local y en la notaría de confianza. Daniela tenía amigos en prensa dispuestos a limpiar el nombre de Juan a cambio de exclusivas. Ellos sabían mover hilos. Yo debía ser más lista que ellos. La siguiente pieza vino de donde menos lo esperaba, una vecina de la oficina de Juan, una recepcionista que en un principio me miró con desprecio, me dejó una nota anónima con un nombre y una dirección: habla con Ana, la cajera del banco de la avenida. Ana, con las manos todavía marcadas por el trabajo, me contó cómo una ejecutiva bancaria, una que residía en la misma colonia que la suegra, había marcado transferencias como autorizadas por titular, cuando no había firma física original. Me dio horarios, registros de guardia y hasta el nombre del cajero que había procesado varias de las transferencias tarde en la noche. Con cada testimonio, cada archivo, mi caso se iba armando como un rompecabezas donde cada pieza encajaba en la maldad que me habían hecho. Pero había un riesgo: si Mauro, uno de los socios de Juan, sospechaba que yo me movía, podía quemar pruebas, desaparecer documentos o comprar silencio. Mariana y yo diseñamos entonces una red de movimiento sigiloso: copias encriptadas, envíos a servidores en la nube con acceso limitado, y reuniones en cafés donde ningún celular nos reconociera. La huida de la que hablábamos no fue una fuga dramática. Fue una salida quirúrgica. No dejé un vestido en el closet, pero tampoco perdí mi vida financiera. Antes de abandonar la casa, esperé hasta que Juan se fue a una reunión con inversores. Con la excusa de recoger documentos para la devolución de mis pertenencias, entré a su despacho. Busqué la caja fuerte. No la forcé, la abrí con el código que accidentalmente vi en una nota sobre su escritorio semanas antes. Tomé lo necesario:
escrituras originales, una libreta con anotaciones internas, un disco duro externo con contratos y copias físicas de los correos. Todo lo metí en una mochila y me fui. No hubo llanto, solo precisión. Me instalé temporalmente en la casa de mi tía, la misma tía que siempre me cocinó mole los domingos, y desde ahí monté la operación. Mariana presentó las denuncias y, gracias a la medida cautelar, el juez ordenó la congelación provisional de varias cuentas. Esa fue la primera vez que sentí que la justicia, al menos por un momento, estaba del lado correcto. Pero el proceso jurídico es lento. Comprendí que debía combinar la vía legal con la presión pública calculada. No quería venganza popular, quería exposición, controlada, en los lugares que más les dolieran, sus negocios, sus aliados, su prestigio. No tardaron en aparecer contraataques. Juan contrató a un despacho de comunicaciones que empezó a ofrecer una narrativa. Ella se aprovecha de la familia, inventa cosas, es una resentida. Doña Elvira habló con un columnista amigo y soltó notas que me pintaban como la villana. Pero sus golpes eran superficiales, notas, rumores, y la maquinaria de relaciones públicas. Mi arma real era la documentación que Mariana había llevado a la fiscalía, las firmas falsas, las transferencias, las facturas apócrifas. Además, contactamos a un perito calígrafo que, en su informe, demostró la falsificación de mi firma en actas y contratos. Ese informe fue clave, mostró que no se trataba de malentendidos, sino de un delito evidente. Mientras tanto, cultivé aliados inesperados. Roberto no solo me dio pruebas, me presentó a un ex socio de Juan que había sido dejado fuera del reparto por la misma táctica de sociedades pantalla. Él aportó comprobantes de pagos en efectivo a cuentas de terceros, recibos doblados, sobres, nombres que aparecían en 3 contratos distintos con direcciones falsas. Otra aliada fue Ana, la cajera, que firmó una declaración bajo protesta de decir verdad. Ella había visto movimientos fuera de la norma y había sido presionada para no preguntar. Su testimonio, junto con el dictamen pericial, empezó a cerrarles el paso. Recuerdo las noches en vela revisando cada email, cada transferencia. Era como armar una red de pesca. Yo tiraba el sedal y esperaba que los peces cayeran en la trampa. Les dejé que flotaran en su arrogancia mientras yo tejía la evidencia. No era sed de venganza ciega, era estrategia fría y eficaz. Cada paso que daba lo calculaba para que resultara irreversible. Una vez que la fiscalía tuviera todo, no habría marcha atrás para ellos. La tensión creció cuando, en una audiencia preliminar, apareció doña Elvira con su abogado pidiendo la nulidad de las pruebas. Fue en ese momento cuando Mariana nos hizo la jugada maestra. Presentó una copia de la libreta donde, meses atrás, yo había anotado pagos y movimientos por si algún día necesitaba recordar cuánto había invertido en nuestra casa y en el negocio. Aquella libreta, con mi caligrafía inconfundible, se convirtió en una prueba testimonial de que yo no solo no había sido cómplice inconsciente, sino que había sido la perjudicada. La batalla no fue elegante. Hubo amenazas veladas, llamadas que cortaban, mensajes en los que se insinuaba que era mejor que desapareciera. Pero también hubo momentos de justicia pura, las cuentas congeladas, el embargo preventivo de una fracción del rancho donde doña Elvira creía que había escondido los ahorros, y la llamada de un banco diciéndome que, gracias a la denuncia, habían bloqueado transferencias sospechosas a empresas pantalla. En el medio de todo, mi mundo personal se contrajo a lo esencial, mi familia, Mariana, Roberto, Ana, y la libreta con mi letra. El resto eran piezas en el tablero. Aprendí a no confiar en sonrisas bonitas ni manos extendidas que podían dar la estocada después. Pero también aprendí algo que antes no sabía: la gente buena existe, solo que a veces tarda en aparecer. Al final de esa fase, cuando ya las medidas cautelares empezaban a tener efecto y algunos de los socios de Juan comenzaron a temer por sus bienes, me permití un respiro. No era victoria, eso aún no llegaba, pero la estructura fraudulenta había dejado de ser impenetrable. Había logrado lo más difícil: convertir mi humillación en un expediente que no podía ser ignorado por la ley ni silenciado por el dinero. Y, sin embargo, sabía que lo peor estaba por venir: la confrontación final con Juan y sus cómplices en el terreno donde más creían mandar, su negocio, su prestigio y su público. Para eso, debíamos ser más precisos. Lo que seguía no era improvisación, era el remate. Esa noche, mientras todos dormían en la casa, yo terminé de sellar mi destino.
Metí en una maleta los documentos que había recuperado, mis joyas, algo de ropa, y el contrato que él había firmado con su amante, fingiendo ser una inversión compartida. Lo metí todo en una carpeta negra. Antes de salir, dejé sobre la cama nuestra foto de boda, partida en dos. No me fui derrotada. Me fui calculando. Esa fue mi huida, pero también el primer paso hacia mi venganza. Durante las semanas siguientes, me mudé discretamente a un pequeño departamento en la colonia Roma. Renté el lugar a través de un conocido de confianza y nadie, absolutamente nadie, sabía dónde estaba. Desde ahí, comencé mi ofensiva. Primero, contacté a un abogado especializado en fraudes inmobiliarios. Le conté todo, y le mostré las escrituras falsificadas, los documentos de cuentas y las grabaciones del contador. Me miró en silencio durante un buen rato y dijo: «Señora, con esto puede hundirlo». Pero no quería solo eso. Quería hacerlo en público. Así que lo siguiente fue registrar legalmente el negocio a mi nombre. Resulta que, en uno de sus descuidos, había dejado abierta una cláusula en el acta constitutiva que me daba derecho como socia principal si él incumplía ciertos pagos. Y vaya que los había incumplido. Cuando firmé ese documento, sentí algo que no había sentido en meses: poder. El abogado se encargó del resto. Mientras tanto, yo planeé el escenario. Su empresa de bienes raíces organizaba cada año una cena de gala para los inversionistas. Era su momento de lucirse, de pavonearse con su anillo de oro y su sonrisa hipócrita. La misma donde yo, durante años, me había limitado a sonreír, con mi vestido recatado y mis manos nerviosas. Pero esta vez, sería diferente. Con la ayuda de Daniela, sí, la ex asistente que se había arrepentido y que ahora era mi aliada, logré entrar en la lista de invitados. Le pedí que no dijera nada, solo que me dejara en la mesa de enfrente. El lugar estaba decorado con luces cálidas, candelabros dorados y música de trío. Todo olía a éxito falso. Él subió al escenario con su traje azul marino y su voz engreída, hablando de honestidad, trabajo duro y familia. Familia, qué ironía. Esperé el momento perfecto. El presentador lo felicitó por haber expandido su red de inversiones, y justo cuando levantó su copa para brindar, levanté la mano. «Disculpen», dije, con voz firme. «Creo que hay algo que todos los presentes deberían saber antes de brindar». El murmullo fue inmediato. Él me miró como si estuviera viendo un fantasma. «María, ¿qué haces aquí?», dijo, con una sonrisa congelada. «Vengo a felicitarte», contesté. Aunque, claro, sería más justo brindar por el verdadero propietario del negocio, yo. Se oyó un murmullo ahogado. De mi bolso saqué una carpeta gruesa y la puse sobre la mesa principal. El abogado que me acompañaba se levantó y comenzó a leer los documentos: escrituras, facturas, transferencias, pruebas de falsificación. Cada palabra era un golpe. Cada firma, una sentencia. Él intentó interrumpir, sudando, tartamudeando, pero los inversionistas ya lo rodeaban. Las cámaras de los invitados grababan todo. Alguien gritó: «¿Eso es cierto, Ricardo? ¿Nos estuviste estafando?». Y ahí, frente a todos, su máscara cayó. Intentó acercarse a mí, pero me aparté. «No me toques», le dije, con voz que no tembló ni un poco. «Ya no tienes derecho ni a pronunciar mi nombre». La prensa local lo captó todo. Al día siguiente, su empresa estaba congelada, sus cuentas bloqueadas y su reputación destruida. Mientras él se encerraba a esconderse del escándalo, yo recibí una llamada. «Señora Ramírez, usted ahora es la dueña legal de los terrenos en Querétaro y del edificio en Polanco». No, lloré. No, reí. Solo respiré profundo y pensé, por fin. Porque la humillación que me hizo vivir no se borraría con dinero, pero al menos ahora tenía la verdad, la justicia y algo que él nunca entendería: mi libertad. Pero aún faltaba la confrontación final. La última pieza de mi renacimiento. Esa vendría pronto, y sería frente a todos aquellos que lo defendieron, que me llamaron loca, ambiciosa o resentida. Y esa parte, sería el verdadero final de mi historia.
El día de la confrontación llegó sin que tuviera que mover un dedo. Fue la propia vida la que se encargó de ponerme el escenario perfecto. Un mes después del escándalo, recibí una invitación inesperada, la boda de su hermano menor, en la misma iglesia donde Ricardo me había humillado años atrás. La ironía era tan grande que sonreí. Decidí asistir. No para provocar, sino para cerrar el ciclo. Esa mañana me miré al espejo y casi no me reconocí. El reflejo que vi ya no era el de una mujer rota, ni la esposa abnegada que se maquillaba para esconder el llanto. Era otra. Traje sastre blanco, cabello recogido, mirada firme. Llevaba conmigo una sola cosa, un sobre cerrado, el golpe final. Cuando llegué a la iglesia, el murmullo fue inmediato. Las miradas se clavaron en mí como cuchillos, las tías murmurando, los compadres volteando, las amigas falsas escondiéndose detrás de sus abanicos. Y ahí estaba él, de pie, más flaco, ojeroso, con esa mezcla de rabia y miedo en los ojos. «¿Qué haces aquí?», me dijo entre dientes, apenas disimulando su furia. «Vengo a devolver algo que es tuyo», respondí, entregándole el sobre. Adentro, había una copia del documento legal donde él renunciaba a todos los bienes compartidos. Lo había firmado sin leer, cuando fingí reconciliarme con él durante el proceso judicial. Levantó la vista, con la cara descompuesta. «No, no puede ser». «Claro que puede», susurré. «Yo no te arruiné, Ricardo. Tú solito cavaste tu tumba. Yo solo traje la pala. Y me di la media vuelta». Pero antes de salir, la vida me regaló su escena final. El mariachi que iba a cantar para los novios empezó a tocar Si nos dejan, esa misma que él y yo habíamos bailado en nuestra boda, la noche en que me juró amor eterno frente a toda su familia. El eco de esa melodía llenó la iglesia. Todos miraban a Ricardo, que seguía ahí, con el sobre en la mano, pálido, derrotado. Y yo caminé despacio por el pasillo central, como quien deja atrás un entierro. Porque eso era, el entierro de mi miedo, de mi sumisión, de los años que me robó. Afuera, el sol me dio en la cara y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Con el tiempo, la prensa dejó de hablar de él y empezó a hablar de mí. Del milagro empresarial de una mujer que, tras un escándalo, logró levantar su propia compañía inmobiliaria, con un enfoque justo y transparente. Los mismos inversionistas que lo habían abandonado, me buscaron a mí. Y yo los recibí, sí, pero con mis reglas. Nada de tratos turbios, nada de engaños. Aprendí que el poder no está en el dinero, sino en la dignidad. Hoy tengo mi oficina en el mismo edificio que alguna vez me quiso quitar. Cada mañana, cuando abro las cortinas y miro la ciudad, pienso en aquella mujer que temblaba de miedo frente a su esposo y en la que soy ahora. A veces me preguntan si lo perdoné. Yo solo sonrío. Porque el perdón no siempre se dice, a veces se demuestra con éxito, con silencio, con distancia. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Daniela entró a mi oficina con una sonrisa. ¿Supiste?, me dijo. Ricardo vendió su coche y se fue a vivir a casa de su mamá. Ah, respondí, ¿qué cosas? Y seguí trabajando, como si nada. Porque mi venganza ya estaba hecha desde hacía tiempo. No con gritos, no con escándalos, sino con resultados. Mi historia no terminó en la iglesia, ni en los tribunales. Terminó aquí, cada vez que firmo un nuevo contrato, cada vez que una mujer entra por esa puerta y me dice que también quiere empezar de nuevo. Ahí es donde verdaderamente gané. Porque no solo le quité lo que me robó. Me devolví a mí misma. Y eso, Ricardo, es algo que ni con todo tu dinero podrás comprar jamás. Fin.